Bueno, sean bienvenidos a lo que es la intervención comunitaria que se ha venido realizando el proyecto dentro de la comunidad de Chongón. Agradecemos la participación de cada uno de los que se encuentra actualmente conectados para poder escuchar lo que vamos a mencionar a continuación en nuestra intervención para el proyecto en la asignatura de modelos de intervención psicosocial. Y a continuación doy el paso a mis compañeros. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. A los invitados por parte de Allison. Hola, ¿están ahí? Buenas, buenas, dígale, adelante, le copiamos. ¿Cómo está, don Felipe? Buenas noches. Y para los que me escuchen, nosotros tenemos el tema, bueno, es un proyecto que hemos venido haciendo en la comunidad de Chongón y hemos tratado básicamente sobre lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Y quién me puede decir qué se les ocurre o qué piensan sobre la violencia intrafamiliar? ¿Qué creen que es? Cualquiera. Hay diferentes factores en el tema de violencia familiar. Primero, obviamente matrimonios que tal vez desde el inicio no se pusieron de acuerdo a asumir una responsabilidad, más aún cuando vienen hijos. Y creo que uno de los factores más importantes que influye en el tema de la familia, mucho va a depender de la economía. Matrimonios al inicio que de pronto piensan que es como vivir como novios y cuando conviven comienzan a vivir situaciones difíciles por la economía o por situaciones que comienzan a detectar en el matrimonio por no entenderse y comienzan las situaciones a darse. Sí, exactamente. Ese es lo que usted acaba de decir, es un factor muy importante que da paso a la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, si una pareja de novios que comienzan a vivir juntos y siguen siendo novios, creen que toda su vida va a estar perfecto como lo es al principio. Pero no, justo en ese pensar es cuando están cayendo en la gran mentira y el gran engaño de que todo va a ser perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al pasar el tiempo y convivir más con esta persona, la pareja, en este caso la familia que se está formando, si es que van a formar familia, comienzan a ver rasgos de la personalidad o cómo es esta persona con la que están conviviendo, con la que están viviendo. Entonces, por ejemplo, la chica comienza a ver que el chico, su pareja, es un poco más, pongámosle que violento o un poco abusador, en el sentido en el sentido psicológico, emocional, le grita, la minimiza o hace este tipo de cosas que le hacen sentir mal a ella. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, son este tipo de cosas que son acciones que pueden afectar a cualquier miembro de la familia. En este caso, si ponemos de ejemplo que el marido comienza a hacer comentarios despectivos, comienza a privarla del dinero, de cosas básicas para que ella pueda subsistir o pueda vivir. Estamos hablando de un tipo de violencia económico, un tipo de violencia emocional, psicológico, porque la está privando de cosas básicas que ella puede tener en la vida. Ya. Este es un tipo de violencia, pongámosle que entre pareja, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la familia se expande, cuando ya vienen los hijos, ya viene no sé, el cuñado, la familia se expande? Por ejemplo, no sé si han escuchado casos de familias que sufren maltratos por parte de un familiar, exactamente un familiar. ¿Alguien sabe de algún caso así? ¿O conoce cómo es que estas familias son?
si alguna vez escucharon del caso de la familia que es, pongámoslo un poco violentada, pongámoslo así. Existe una familia de cuatro personas. Vamos al punto, vamos a lo que es la violencia intrafamiliar. Está compuesta por el papá, la mamá, el hijo y la hija. A ver, aquí necesito la participación de tres invitados. Quien sea. Puede ser Ingrid, Álvaro, Felipe Erika. o Erika. Hola. Si me pudieran ayudar en la participación de ustedes, más o menos entiendan de qué va la violencia intrafamiliar. ¿Sí? A ver, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Cómo estás con el bebé? Ya. Por ejemplo, ¿quién quisiera escoger, quién quisiera escoger el papel de una personalidad no conflictiva? Acepta todo lo que se dice en la familia. No dice nada, no refuta, simplemente lo acepta. Quién le gustaría ese papel? A ver, yo. Ya, usted va con el de personalidad no conflictiva. No se le olvide, que es ese. ¿Ya? Ahora, ¿quién quiere el papel de el reflexivo? O sea, no acepta lo que se dice necesariamente, pero tampoco genera el problema. Simplemente se lo guarda y él dentro de su propio andar, él hace sus decisiones. El reflexivo. No acepta, pero tampoco genera problema. ¿Quién quisiera quedarse con este hermoso papel? ¿Podría ayudarnos, Ingrid? Ella ya cogió el primer papel que dijo, Kione. Mm, está bien. ¿Podría ayudarnos, Felipe? Ingrid tiene el papel de la personalidad no conflictiva, ¿verdad? Sí. Ya. Dale, Y vamos el con el papel de, reflexivo, vamos, anótame ya, ahí. De una, ya que voy a usted, ganar, aquí hay con premio, el que participa gana premio. claro, un hermoso conocimiento que se lleva sobre la violencia intrafamiliar. ¿Usted es Felipe? Sí, correcto. Ya, Póngame ahí, 20, ya, profesor. ya, Felipe con la personalidad reflexiva, el que no acepta pero tampoco genera problema. Ahí vamos a obtener el 20, Felipito. Ya. Ahora necesito también la participación de alguien que quiera asumir el rol de el generador de conflicto, el que siempre refuta y genera ambientes tensos de rebelión. ¿Quién quiere ser el generador de conflicto? Don Álvaro, ¿nos podría ayudar con ese papel, por favor? Don Álvaro o Erika. Si quiere que Erika sea la reflexiva, yo le hago el relajo. Ya, entonces ¿Podría ayudarnos, Erika? Ya, de una, Erika venga, con el papel de reflexiva, ¿no? reflexiva, sí, yo soy el relajoso. Ya, aquí estoy. Ya, usted va a ser el relajoso de la familia, que se revela. Yo soy el que me revelo. Ya, Ahorita me voy a desquitar. ya, muy bien. Y por último, necesitamos un mediador. El que no está ni aquí ni allá, simplemente el que trata de calmar las aguas en medio de la violencia, en medio del clima tenso. O sea, algún compañero tal vez que me quiera ayudar, Leo.
Caroline, Natalie, Allison, tal vez. Felicito quiere ser, dice, ella es tranquilita. Allison. Podría apoyar con mediador. Ella no Ya, está ni de un lado ni del otro. Punto ya, entonces, intermedio. sí, la verdad que a Allison le queda muy bien ese papel. Ya, bien. Ahora que tenemos a todos los participantes, pongámonos en el caso de que somos una familia ya. Somos una familia. Y en la familia hay un papá que es abusador, que él es violento. Él, a Ingrid, que tiene la personalidad no conflictiva, siempre la tiene a su lado. La tiene como para los mandados. ¿Por qué? Porque ella no refuta, no hace nada, no busca conflicto, simplemente tiene la personalidad de la condición. O sea, está a las órdenes del abusador, del violento, del papá abusador, pongámosle así. ¿Ya? También está Allison, que es la mediadora, que podríamos decir que ella es la que intenta buscar calmar las aguas en todo este clima de violencia y cuando el padre se le está cargando, por ejemplo, a Felipe, que es el conflictivo, y como Felipe es el conflictivo, siempre Felipe va a generar estos ambientes de tensión, es el que se le revela al papá, el que siempre le busca la contraria. Entonces Felipe y el papá van a generar muchos choques. ¿Por qué? Porque el papá siempre va a querer buscar hundir a sus familiares, ya sea por violencia verbal, gritos o hasta incluso los golpes. ¿Y qué pasa? Que Felipe no se deja gritar, ni tampoco se deja golpear, ni tampoco se deja achacar. Entonces, en esta dinámica, el papá entra en conflicto con Felipe y tiene como mascota a Ingrid por ser no conflictiva. Y pongámosle que también a Allison por ser la mediadora. Y Erika es la que no se mete. Erika es la que no entra en el núcleo de la violencia, no entra en lo que es no entra en lo que es el ciclo de la violencia, porque ella simplemente observa de lejos y se guarda todo para ella y sabe cómo actuar, va a saber cómo actuar. Ahora, por ejemplo, si el papá Felipe te dice, oye, Felipe, quiero que tú laves los platos y luego vayas arreglar el auto, y tú tienes cosas que hacer, ¿tú cómo le responderías a tu papá? Estoy ocupado ahorita, la mande a Ingrid, que ella estaba súpermente desocupada, es vaga. Vaya a hacer, yo estoy ocupado. Ya, y tu papá te dice, pero tú tienes que ir a hacerlo porque tú eres el hombre de la familia, yo quiero que tú hagas estas cosas, tú necesitas hacerlo, Claro, no me yo soy importa el que tú hombre, tengas pero no cosas soy que hacer. esclavo. Así que ayer no lo hice, hoy día no, porque hoy día no tengo tiempo. Ingrid está desocupada, yo estoy ocupado. Ya, ya ve, ya ve cómo estas pequeñas discusiones van generando o se van imaginando cómo genera la tensión entre el papá y la familia. El papá quiere que haga estas cosas, pero Felipe no quiere porque él tiene cosas que hacer y se le revela. Ahora, ¿qué pasa si el papá le dice a Ingrid, Ingrid, quiero que vayas a comprar pan? ¿Estás haciendo tareas? No importa, anda a comprar pan. Está bien, papá, ya voy a ir, no te preocupes. Ya que Felipe no quiere ir, yo voy. Sí, Eso, así. Disculpe, Felipe, ¿qué iba a decir? eso, está bien. Vaya Ingrid. Ya. Ahora, usted, Felipe, viene y le dice a su papá, ¿por qué siempre me quieres mandar a mí? ¿Qué no ves que tengo tres hermanas y todas están desocupadas? Y el papá comienza a pelear con usted. Intenta achacarlo y achacarlo y achacarlo porque usted es el que no se somete ante su mandado. Usted es el que no se somete ante este ciclo violento. No se deja achacar. Y aquí es cuando entra Allison. Usted está en discusión con su papá. Y entra Allison como mediadora y trata de calmar las aguas.
¿Cómo dirías tú? ¿Cómo intervendrías tú, Alison, ahí? Trataría de, bueno, buscar una alternativa en este caso que no afecte a ambas áreas y aclarar el panorama de la situación para llevar como que el clima o el ambiente no sea tan tenso Sí, y que ambas partes exactamente. terminen ganando. Sí. Y esto muchas veces, cuando se trata de tener a alguien abusador, a alguien violento, estas personas son extremadamente inteligentes. Ellas no son brutas, son muy inteligentes. Ellos ellos son un tipo de red que, como decirle a todos sus miembros familiares, no se den cuenta de que están dentro de un ciclo de violencia. Muchas veces los familiares no se dan cuenta y actúan en automático. Hacen lo que no se dice, no lo refutan, no lo niegan, porque están en algo que se llama indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Es cuando todos los recursos que tiene la persona para valerse por sí mismo desaparecen. Ya no sabe cómo defender, simplemente se somete ante la violencia que genera el papá o la persona. Se me fue el internet, perdón. ¿Por Escuchamos dónde nos quedamos? ¿Por dónde nos quedamos? hasta donde estábamos en el área de la violencia contra el papá y explicando ese campo. Ah, sí, sí, sí. Entonces, les decía que cuando se trata de alguien abusador, ellos saben tejer sus redes muy bien para que sus familiares no salgan de ellas. Entran los familiares sometidos, entran en lo que se llama indefensión aprendida, que esto es cuando todos sus mecanismos para valerse por sí mismos, para defenderse, son anulados y se someten a lo que y en estas familias siempre va a haber lo que es el conflictivo, que pongámosle que en este ciclo es la oveja negra, la que se revela ante todo lo que está sucediendo, la que se revela ante este ciclo, la que va en contra de la corriente, ¿sí? Y esto lamentablemente es muy difícil de ver porque no, uno muchas veces no sabe cómo salir de eso, y entonces no sabe ni qué hacer porque piensa que todo lo que está viviendo es normal. Pero cuando se llega el momento de abrir los ojos es cuando todo comienza a tomar sentido. Por lo general, el abusador intenta aislar a la persona para que no tenga recursos, no tenga fuentes de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que la persona sienta que no tiene apoyo. Entonces, a partir de esto, si la persona siente que no tiene el apoyo de cualquier familiar, ¿qué es lo que le va a tocar por opción? Someterse, someterse y someterse. Así que es muy importante que sepan que esto de la violencia intrafamiliar, si ustedes están viviendo estos temas así, sepan que es una red que fue tejida para que ustedes no salgan de ahí. No es que ustedes están locos, están malos, que se sienten mal porque quieren. No, es porque detrás de todo eso hay una red que a ustedes los está hundiendo. Esto con la violencia intrafamiliar. Bueno, esta es mi primera intervención como para que vayan entendiendo más o menos qué quiere decir la violencia intrafamiliar, cómo se maneja más o menos y bueno, espero que les haya llamado la atención, que hayan entendido, que me haya explicado bien, ojalá. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero, no mi compañera, que va a explicar lo que es las personalidades. Gracias.
Buenas noches con todos. Bueno, como ya mi compañera había mencionado, estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Podemos ver ciertos tipos de personalidades que podrían desatar una violencia, que sería la impulsividad, la regulación afectiva deficiente, el narcisismo y el paranoidismo. Estos tipos de personalidades cuentan con ciertos factores. El primer factor es la apertura de la experiencia. Este factor se refiere a la apertura de nuevas ideas, la creatividad y la imaginación. Las personas que puntúan un alto nivel es en la apertura de ser curiosos, de interesarse en aprender, de estar dispuestas a probar cosas nuevas. Las personas que puntúan de un nivel bajo son más como para experiencias que prefieren de familiares, para buscar una estabilidad que a ellos les quede mejor. El segundo factor es la conciencia. Se refiere a la responsabilidad y la organización. Es consciente en ser confiables y cumplen con sus compromisos y sus ordenadas. Sí, y son muy ordenadas las personas que cuentan con este factor. La extraversión, este factor se refiere a la sociabilidad, la energía que tiene la persona y son extrovertidas, amigables, disfrutan de estar en compañía de su familia o de ciertas personas de su círculo social. Y las personas que no les gusta hacer en este factor son tímidas y prefieren siempre estar solas, que usualmente podemos ver en toda familia, podemos categorizar que ciertas personas son tímidas o les gusta estar en reuniones por un lado, en un extremo o estar en cierto sitio que no sea la reunión. En cambio, las otras personas del círculo familiar suelen estar entre ellos haciendo actividades juntos, conversando y haciendo participar a los demás. El cuarto factor tenemos como la amabilidad. Este factor se refiere a la empatía y la cooperación. Las personas suelen ser amables, compasivas y cooperativas. Y las personas que no cuentan con ese factor pueden ser menos empáticas y más competitivas. Y en el último factor podemos ver el neuroticismo. Este factor se refiere a las personas pasan de sufrir en este factor varios cambios. Hay personas que emocionalmente se sienten vulnerables, emocionalmente se sienten estables, fuertes. No, tenemos que recordar que todas las personas son muy diferentes. Cada una cuenta con un factor, dos factores pueden ser personas que sean extrovertidas, personas que cuenten con un lado de que ante la familia son de una forma y con su círculo social son de otra forma. Y esto puede chocar mucho porque hay personas que dentro del círculo familiar suelen ser agresivos, suelen ser con un carácter fuerte y eso va a provocar lo que es la violencia intrafamiliar. Siempre va a haber en ciertos casos va a haber una persona dentro de la familia que sea conflictiva. Siempre puede ver algo que no le guste y algo que pueda explotar ese factor donde él busque todo lo que sea problema para poder poner en contra a la familia o hacer un pequeño problema en un instante donde todo está tan tranquilo. Entonces, en el neuroticismo, la persona que no cuenta con esto suelen ser menos estables emocionalmente. Suelen estar todo el tiempo amargados, suelen estar todo el tiempo con la pelea, con cualquier cosa que el uno diga y a él no le guste, ya va a haber una forma de discutir, de poner en contra y situaciones así. Estos son los factores que podemos ver de acuerdo a cada tipo de personalidad. Con esto damos a entender que tenemos que ver
qué persona dentro del círculo familiar puede llegar a provocar un pequeño problema, que eso con el tiempo se vaya a hacer algo más grande. Entonces, recordemos que cada persona es diferente y cada persona va a contar con un factor o un tipo de personalidad que lo caracterice. Le doy paso a mi siguiente compañero. Listo. Ya que hemos tratado varios aspectos de la violencia intrafamiliar, como es la personalidad, ciertos tipos de inclinaciones de ciertos tipos de personas, vamos a hablar específicamente de qué es la violencia intrafamiliar. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar una definición de violencia. La descripción general nos habla que la violencia es el uso intencional contra otra persona. Puede tener diversos factores, diversas formas de presentarse. Aquí dice la diapositiva que lo podemos ver ya sea físico, verbal, psicológico, contra uno mismo o otra persona o un grupo, una comunidad. ¿No es así? La OMS clasifica a la violencia en distintas categorías. Está la violencia autoinfligida, la violencia intrapersonal y la violencia colectiva, ¿no? Entonces, para entender, ya que estamos hablando de violencia intrafamiliar, aquí tenemos la definición de violencia. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a encontrar la definición, atrás por favor. Sí, ahí está bien, la definición acerca de intrafamiliar, perdón. ¿A qué se refiere el término intrafamiliar? Cuando hablamos de intrafamiliar, valga la redundancia, nos referimos a situaciones o circunstancias que suceden dentro de un grupo etario común, ¿no? Puede ser en un hogar, en una casa, con personas. Podemos encontrar la diapositiva que dice que se refiere a cualquier situación, comportamiento o relación que ocurre dentro del ámbito familiar o del hogar. Generalmente se utiliza para describir dinámicas que afectan a los comportamientos a los miembros de la familia, que pueden incluir tantos aspectos positivos como negativos. Ese es el término general de lo que se trata intrafamiliar. Pero nosotros hablar de violencia intrafamiliar, vamos a encontrar en la siguiente diapositiva que nos referimos a todo acto violento que repercute contra la vida o la integridad de una persona o de individuos pertenecientes a un grupo de la comunidad o de la familia en este caso. Aquí nos dice que la violencia intrafamiliar es un tipo de violencia que ocurre dentro del núcleo familiar, en el hogar, o entre personas que comparten relaciones familiares, ya sean por parentesco de sangre, matrimonio o convivencia. Es decir, si nosotros vivimos bajo un mismo techo, dentro de una misma casa y estamos conviviendo, aunque no sea por medio o no sea legalizado como en un matrimonio, no compartamos grupo sanguíneo, es decir, hermanos, padres, hijos, simplemente con el hecho de convivir y que se presenten estos casos de violencia, ya podemos hablar de violencia intrafamiliar. Aquí también nos dice que la violencia intrafamiliar tiene consecuencias profundas y duraderas en las víctimas, afectando su salud física, mental y emocional. Más adelante pasamos a la siguiente y nos vamos a dar cuenta de que existen diversos tipos de violencia. Hay algunos que son muy conocidos socialmente, hay algunos que lo hemos escuchado por las redes sociales, hemos tenido la oportunidad de escuchar de algunos casos o cuestiones parecidas a esta, pero nos vamos a dar cuenta de cuáles son los tipos que existen verdaderamente. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar un listado, la cual incluye la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, económica y la negligencia. La violencia física es la que podemos ver, es la más visual y también suele ser común. Es la que podemos ver a una persona con algún hematoma en el rostro, en alguna de sus extremidades, en su cuerpo, ¿no es así? Podemos ver que hay sangrado, que hay partiduras, podemos evidenciarles más visual la violencia física. Y como nos dice aquí que es el uso de la fuerza física que causa daño corporal, como golpear, empujar, arrojar objetos o cualquier forma de agresión física. A eso nos referimos cuando hablamos de violencia física. Ahora, la violencia psicológica
puede pasar muy desapercibida, porque en algún punto de la sociedad lo podemos percibir como, o lo podemos como normalizar, como parte del vocabulario, parte de la expresión diaria o parte de la forma de socializar. Entonces suele pasar muy desapercibida. En cuestiones de peleas matrimoniales, discusiones entre parejas, entre personas, podemos llegar al momento de la euforia y empezar a decir palabras que lo podemos camuflar como no, simplemente está herido, simplemente se enojó y dijo todo lo que quiso decir. Pero aquí nos damos cuenta que la violencia psicológica cuenta con daño emocional y mental. ¿Y qué es lo que caracteriza este tipo de violencia? Que son insultos, humillaciones, amenazas, manipulación o aislamiento de las víctimas. Como mencionaba mi compañero en la primera intervención, las personas que por lo general tienden a tener estas tendencias de violencia, la violencia psicológica la mayoría de los casos, y me atrevo a decir en casi todas de los tipos de violencia, está presente la psicológica, porque incluye lo que es la manipulación. Siempre cuando hay un caso de violencia, hay manipulación también, hay amenazas, hay insultos. Y de una u otra manera, la víctima se comienza a aislar. También por eso podemos reconocer la violencia. Y algo que es muy interesante, la violencia física usualmente es más representada socialmente por los hombres, pero en cambio la violencia psicológica usualmente y socialmente es más representada por las mujeres, el uso de la palabra, el uso de la manipulación. Pasando al siguiente tipo de violencia, encontramos la sexual, que es otra que es muy popular, muy conocida, la violencia sexual, todo lo que es abuso sin consentimiento, ¿no? Puede ser lo que es atentados contra el pudor, que incluye lo que es tocar sin consentimiento. Aquí vemos que abusos o agresiones sexuales cometidos por un miembro de la familia contra otro, incluyendo violación, acoso o cualquier acto sexual no consentido. Eso es lo que caracteriza a la violencia sexual. Y como dije, también dentro de esta lista se encuentra lo que es el atentado contra el pudor, que suele ser, se puede escuchar mucho de aquellos casos, pero no se sabe cómo llamarlo. Se lo puede escuchar con comentarios como, no, me tocó, me fue rozando, me tocó, siempre me va tocando. Y el tocar también es un atentado contra el pudor. Y también se lo puede categorizar bajo el tipo de violencia sexual. La siguiente en nuestra lista es la violencia económica. Y se trata o se caracteriza sobre el control de los recursos financieros de un miembro de la familia como forma de control o de abuso, impidiendo acceder al dinero o recursos necesarios para su bienestar. En este tipo de violencia, me atrevo a decirlo, también está muy presente lo que es la violencia psicológica. Algunas veces puede carecer de violencia física, uno no puede ver golpes, no puede haber empujones, no puede haber agresión física o objetos, como dice aquí, que se pueden lanzar objetos. Ok, muchas veces puedes carecer de ese tipo de violencia o de la sexual, pero sí está la psicológica. Porque una persona que quiere, como vemos ahí en la diapositiva, habla de manipulación. Al yo manipularte, al decirte que por ejemplo, no eres capaz de manejar el dinero o que todo el dinero que tú tienes me lo tienes que dar a mí porque tu capacidad mental no te da para hacer, ¿a qué? Valerte por ti mismo, obtener tus propias cosas, tener tu propia vida, tu propia red económica de apoyo, tu propio sustento. Eso también es manipulación, son insultos y por lo general llevan a las amenazas y también son humillaciones, por lo tanto es violencia psicológica, ¿no? Suele haber mucha comorbilidad entre ellas. Y la última que tenemos en la lista es la negligencia y esta la podemos ver con personas más bien personas con discapacidad, ancianos o niños también.
porque aquí dice que es falta del cuidado o atención hacia un miembro vulnerable de la familia. ¿Quiénes son las personas vulnerables? La que ya mencionamos, personas discapacitadas, niños, ancianos. La negligencia es, por ejemplo, tener un anciano en casa y no ser responsables con la alimentación necesaria de la persona. No ser responsable con sus horarios de medicación, con todos estos temas. Aquí podemos encontrar negligencia y eso también es un tipo de violencia intrafamiliar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar una estadística. Aquí nos dice que una encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género en la mujer, y esto sucedió en el 2020, nos dice que aproximadamente un 63.4% de las mujeres en el Ecuador han experimentado alguna forma de violencia en su vida, incluyendo la violencia intrafamiliar, porque es la más común. Es con la que ocurre dentro de nuestro círculo más cercano, la que ocurre con personas o seres que nosotros confiamos y podemos decir que son nuestra red de apoyo, nuestro sustento. Entonces, eso nos hace más vulnerables a estar expensos a este tipo de violencia. Porque si pasa algo por la calle, que es algo muy común que está pasando ahora y que no debe ser normalizado, la violencia en las calles, que puede una persona X venir y tratar de agredirte, nosotros al ver una persona desconocida acercarse a nosotros con alguna intención mala, podemos decirlo así, vamos a ponernos a la defensiva y vamos a buscar la manera de protegernos. Pero en cambio, al ver una persona de nuestro círculo cercano, que se supone que confiamos en ellos, que son las que nos cuidan, las que nos protegen, las que están siempre con nosotros, nuestro nivel de protección, podemos decirlo así, va a estar bajo porque confiamos en ellos y vamos a estar más vulnerables al tipo de violencia. Por lo general, estos ciclos de violencia empiezan con la psicológica, porque es muy sutil, no te das cuenta. Como dijo mi compañero anteriormente, van tejiendo una red alrededor de la víctima. Por eso es muy importante reconocer quién es la víctima o las víctimas y el victimario. Ok, también pueden haber muchas personas que ocupen el papel de victimario. Y dice que el registro de llamadas de violencia intrafamiliar en el ECU 911, registro en 2023, registró 94.423 llamadas por violencia intrafamiliar, con un promedio diario de 259 llamadas. Si bien existe una disminución del 16.85%, esto no significa que la violencia intrafamiliar ha desaparecido o que ya está ausente. Sí hay casos. Estos son los que se lograron denunciar, las personas que tuvieron el valor de denunciar los casos que estaban viviendo, pero sí existe. En la siguiente diapositiva podemos finalizar y quisiera leerlo al pie de la letra, como dice aquí. Podemos finalizar esta parte diciendo que la violencia intrafamiliar tiene consecuencias profundas y duraderas en las víctimas, afectando su salud física, mental y emocional. Además, esta violencia suele perpetuarse y agrandarse con el tiempo si no se interviene, lo que hace crucial la identificación temprana y la intervención adecuada para poder proteger a las víctimas y romper con el ciclo de la violencia. Este ciclo de la violencia, aunque no incluye aquí las diapositivas, me gustaría explicarlo. El ciclo de la violencia cuenta de 5 fases. La primera es cuando se ve la agresión, se acumula la tensión, se va acumulando la tensión, empieza a haber problemas, discusiones y las personas empiezan a estar tensas. El segundo punto es la explotación de la agresividad. Por ejemplo, se acumula tanta tensión y llega la violencia física. Empiezan los golpes, empiezan los empujones, empieza a arrojar objetos, ok. Luego va la culpa, el que yo te hice esto, el arrepentimiento, no debía hacerlo, las promesas, nunca más lo voy a hacer, esta va a ser la última, la primera y última vez, nunca más te pondré una mano encima. Luego, ¿qué sigue? La reconciliación. Es verdad, yo te creo, decido creer en ti, bien, intentémoslo nuevamente, vamos a volverlo a hacer. Y la última fase, ¿cuál es? Aparentemente, una calma. Lo que podemos decirle, una calma antes de la tormenta. ¿Por qué? Porque como es un ciclo, se vuelve a repetir. Es decir, nuevamente
se va a empezar a acumular tensión y vamos a repetir el ciclo. Entonces es necesario intervenir a tiempo, identificar la violencia que existe, cuál es el tipo de violencia, tener el valor de hablar de aquello para romper este ciclo. Mi siguiente, la siguiente diapositiva, vamos a encontrar la identificación de casos a cargo de mi compañera Natalie. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Natalie y les voy a hablar sobre la identificación de casos y recursos comunitarios. Bueno, tenemos que la identificación y la mediación de la violencia intrafamiliar son procesos cruciales para comprender y abordar ciertos tipos de abusos que ocurren dentro de los hogares. La identificación implica reconocer ciertos, ciertos movimientos o palabras que diga la pareja hacia la otra persona, como por ejemplo aquí para hacerles entender más encontramos un violentómetro. El violentómetro, si se dan cuenta, tenemos en la partecita de abajo como de color amarillo. Pues aquí dice ten cuidado, la violencia aumentará. Pues ¿por qué? Porque aquí empieza, digamos que la pareja empieza a descalificar a la otra persona, empieza a chantajearla, empieza a decir bromas, que ya no son bromas graciosas, sino ya empiezan a hacer bromas que pueden perjudicar a la pareja, ¿no? Siguiendo con el violentómetro, encontramos ya la parte naranjita, que aquí dice que reacciona, no te dejes destruir. Pues bueno, aquí es porque ya la pareja empieza a incrementar la violencia que ejerce. Por ejemplo, aislarla, patearla, chantajear. También tenemos el manosear, o por ejemplo, están jugando y que lo golpea. Y ese golpeo ya no es tan gracioso. Por último, tenemos ya la parte roja que dice, ten cuidado, necesitas ayuda profesional. Pues, ¿por qué? Porque aquí ya no viene un chantaje, aquí ya no viene un celar, aquí ya no viene un culpabilizar, sino aquí ya viene más bien al asesinato, al mutilar, a la violación, a forzar las relaciones sexuales como tal. Entonces, este violentómetro es una herramienta utilizada para identificar y medir la intensidad de la violencia que sea ejercida. Muchas gracias. Por el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta en base a lo que se ha venido dialogando en el transcurso de la sesión? Caso contrario, podemos proceder a explicar la parte siguiente. ¿Tenemos todo claro? Pues podemos seguir avanzando con el tema. Siempre son estrategias de prevención. Según ese tipo de situaciones, pues son factores que influyen en esa situación. Serían acciones. Son situaciones. Esas son estas cero son decisiones. Sean, sean, sean conscientes. No, esa situación son situaciones que se pueden hacer en situaciones. Se puede hacer, sean, sean seguro, seguro. Esta parte se hace sea acción, sentir.
Entonces, al ser seguro, ser solo puede ser con ustedes. Sí. Luego, opción estratégica hacer es ese momento y se desarrolla. Si estas situaciones pasan, sea, situaciones. Si se pasa esta situación donde solo están, si esta situación está en una situación, el segundo sería, se bien. Esto aquí es siempre. Acción, acción sirve. Expresar sentimientos, expresar tus son hacer las cosas malas. Acción siempre va a ser la cosa. Hará. Se me entiende, considera, se me escucha, ser con ser, pensando, sino esto expresarse de manera de cosas. Aquí se puede, esto no sabe, personas que sufren situación como esta. Se puede, pero siento, se ve en presentación, se presenta, se evidencia, es son específicas. Estas situaciones se pueden controlar. Buenas noches. Antes que todo quería pedirles disculpas porque tengo problemas con la energía y estoy con datos, si hay algún problema con la conexión. Yo les voy a hablar también sobre la educación y la sensibilización. Es importante buscar información acerca de la crianza positiva. Es importante educar adecuadamente, respetando tanto al hombre como a la mujer, a nuestros niños, porque como existe violencia hacia la mujer, también existe hacia el hombre. También es importante ayudarles a hacer frente a riesgos y a desafíos, estar ahí como una red de apoyo, como no tanto como sobreprotectores, sino como una persona que va a ayudarlos a crecer. También es importante modificar actitudes y normas sociales que fomentan la violencia. Podemos observar también que hay mentes, a veces los padres más que todo, poquito machistas. Por ejemplo, la niña se dedica a la cocina y el hombre a salir con los amigos y cosas así. Hay que también enseñarle a los niños que pueden hacer labores de niñas y a las niñas que también tienen el poder de hacerse respetar y valorarse. También es importante promover la búsqueda del apoyo de profesionales. Hay veces que hay padres que tienen este dicho de que, qué psicólogo si mi psicólogo era el látigo? Es muy importante también dar a entender que la salud mental es súper importante. También conocer e investigar acerca de los generadores de violencia. Como mi compañera les explicó los tipos de violencia, muchas veces se piensa que simplemente está la violencia física. También existen violencia con la negligencia económica, sexual, psicológica y crear redes de apoyo. Es muy importante. La red de apoyo se considera como la suma de todas las relaciones que una persona percibe como significativas. Contribuye a su propio reconocimiento como individuo. Esto puede ser mi vecina, mi prima, mi hermana, una persona con la que yo cuente en un momento de gravedad o que yo me sienta mal, que sé que no me va a juzgar, sino que me va a ayudar y me va a aconsejar. Es muy importante saber quién es nuestra red de apoyo y tenerlas presentes siempre. Gracias. Bueno, en esta sección vamos a hacer una ronda de preguntas a nuestros
gratos compañeros Así de es. apoyo. Vamos a mencionar, ¿verdad? Si alguien tiene alguna inquietud en base a la intervención realizada, ¿verdad? Y me gustaría, ¿verdad? Que en este caso nos pueda ayudar nuestra querida amiga Ingrid respondiendo la primera interrogante mencionada aquí a continuación. ¿Está usted de acuerdo con la Junta Comunal? Ingrid, Si ¿nos podría gusta, ayudar, por favor? O Felipito, ayúdenos, por favor, respondiendo a la primera pregunta. Hola, ¿están ahí? bueno, si gustan, de manera voluntaria, podemos empezar a responder las preguntas que se encuentran aquí, ¿verdad? Ubicadas en torno al tema tratado el día de hoy. Bueno, en vista en que tenemos inconvenientes para lo que es la ronda de preguntas, vamos a proceder a mi compañera Alison, que nos va a dar una pequeña conclusión sobre todo este tema. Bueno, por esta intervención, ¿verdad? A nivel comunitario, debemos tener presente que contamos con la participación de 8 integrantes para poder proceder con la explicación de este caso de intervención para el proyecto, el cual, de la mano con el trabajo realizado durante toda esta intervención, contamos con el apoyo de aquellos voluntarios. Agradecemos la participación de todos y cada uno y recordemos que siempre y en todo momento es de vital importancia tener presente y conocer en torno a la violencia intrafamiliar, lo cual puede proteger, incluso precautelar y ayudar y también fomentar la prevención de que se lleve a cabo cualquier situación más allá de lo común, en este caso, previniendo la violencia y logrando ayudar y fomentando el bienestar para con los que, en este caso, forman parte de la familia. Entonces, por este motivo, es de vital importancia conocer en torno a esta situación, porque podría salvar muchas vidas y al mismo tiempo ayudar a que la otra persona pueda seguir avanzando teniendo un bienestar en su salud mental, física, biológica y psicológica. Agradecemos la participación de todos y cada uno. Que tengan buena noche. Listo, muchas gracias por su asistencia. Ya nos podemos ir desconectando.